que la hipertrofia se activaba por dos mecanismos, ¿cierto? Entonces, que había un mecanismo que se activaba porque yo hacía actividad física o fisiológica, que es el proceso fisiológico como tal, y que había otro proceso que era la patológica. El de actividad física, ¿cómo es que se llama la vía? Fosfatidilinositol. Ajá. Y la de la parte patológica, ¿cómo es? Proteína G. Uh-huh. Entonces, yo les comentaba a ustedes en la clase anterior que eso hace una diferencia muy grande porque generalmente el proceso de activación de la vía en la gran mayoría de los procesos que son de la parte fisiológica me va a activar genes embrionarios que sí me van a producir proteínas funcionales, que son mejores, que hacen un mejor proceso de contracción y de relajación. Que ya está como arrancando mi computador después de 30 años. Entonces, yo les mostraba a ustedes en la diapositiva anterior, que recuerden que en la diapositiva yo les decía que debe haber un aumento en el estiramiento o un aumento del trabajo. Al aumentar el estiramiento o el trabajo de las células, esta se empieza a volver autocrina. Empieza a liberar inicialmente estimula para la liberación de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, por lo menos como estamos hablando de hipertrofia, ustedes saben que esta célula no se me va a dividir. Entonces, esos factores de crecimiento lo que van a hacer, esperen un momento. Doctor, creo que esta es la radicada, por favor revíseme todo el paquete. Entonces, estos factores de crecimiento lo que van a hacer es estimular el receptor, ya sea por actividad física, que es la vía del AKT, o ya sea por patológica, que es la del receptor G, se activan, me van a mandar señales intracitoplasmáticas para que el citoplasma empiece a producir más proteínas, porque estamos hablando de la hipertrofia. Yo cuando produzco más proteínas, después de producir más proteínas, entonces puedo hacer el proceso de contracción, ¿cierto? Bueno. Hablábamos en la clase anterior que el hecho de yo activar las vías desencadena que yo necesito más nutrientes, porque hablábamos que para yo producir más proteínas, pues necesito de aminoácidos esenciales y no esenciales que son suministrados en la dieta. Entonces, yo obligatoriamente necesito más nutrientes y para necesitar más nutrientes, pues necesito más flujo sanguíneo, por lo que me van a empezar a aparecer colaterales. Esas colaterales varían, que era lo que yo les comentaba en la clase anterior. Cuando yo soy un paciente de alto rendimiento, como no tengo cambios en mis vasos sanguíneos coronarios, entonces esas colaterales sí van a ser suficientes para darle nutrición adecuada al tejido, o sea, sí verdaderamente le va a aumentar la nutrición al tejido. Pero si yo tengo un proceso donde mi vaso sanguíneo es rígido, como hablábamos en la hipertensión arterial, o tengo una placa que hace que la luz del vaso se disminuya, esto va a hacer que el vaso colateral se haga debajo de la obstrucción. Si el vaso colateral se hace debajo de la obstrucción, que es donde yo tengo la hipoxia, ¿me aumentará el flujo que tiene que llegar o sigo igual con el flujo sanguíneo? Sigue igual. Sigo igual. Entonces, realmente eso no me va a ayudar. O sea, yo empiezo a hacer proceso de hipertrofia, pero no voy a tener los nutrientes adecuados. Por eso es que las proteínas se hacen como tan bonitas. Recuerden que se hacen isoformas de actina y miosina, que son más fáciles de reventarse, y algunas células van a entrar en proceso de atrofia. Entonces, ahí yo voy a tener células normales, células en hipertrofia y células en atrofia. Después de ese proceso, a ver si ya mi computadora arrancó. No, siguen las mismas. Entonces, después de ese proceso, encontramos de que a medida de que yo me voy volviendo un poco más gordito porque estoy hipertrofiado, voy a necesitar más suministros de oxígeno y así sucesivamente
lo que no me va a permitir la adecuada nutrición del tejido. Entonces ya voy a empezar a tener células que se me van a morir. Recuerden, empiezo a hacer autofagia, como estoy en atrofia, empiezo a hacer autofagia, y luego entro en apoptosis, ya sea por necrosis, en muerte celular, ya sea por necrosis o apoptosis. Entonces, en sí, esa es la parte del proceso que uno tiene en la parte del proceso de la hipertrofia. Una de las características de la hipertrofia fisiológica es que si yo dejo de tener el estímulo, ¿qué pasa con el órgano? Se va a adaptar a las necesidades metabólicas que tenga. Por ejemplo, si no está recibiendo las características de una hipertrofia, que es un ejercicio continuado y una necesidad metabólica más amplia que cuando no hace ejercicio, por ejemplo. No, ¿qué pasa cuando yo le quito el estímulo a la La célula? atrofia. Vuelve a la normalidad. Vuelve a su estado. Regresa a la normalidad. estado inicial, porque es que estoy en ejercicio, si ejercicio fisiológico. Yo no me voy a atrofiar ni nada, recuerden, tengo el estímulo, la célula hace un proceso de adaptación, lo quito, vuelve otra vez a su estado inicial. La célula no va a cambiar, o sea, la célula lo que hace es que, como el estímulo no es lesivo, yo ya no necesito tanta producción de actina y miosina, pues dejo de producirlas y voy a volverme normal. Pero si el cambio es por un proceso patológico, le quito el estímulo, entre comillas, la célula va a estar otra vez a su estado inicial. No, Ya, sea señora. atrofia o hipertrofia, lo que tenga. Una lesión irreversible. No, porque cuando tú me hablas de lesión irreversible es que la célula se va a morir. Ya Y ahí queda la en estado, célula se va a morir. ya queda en estado de hipertrofia, o sea, queda hipertrofia. Exactamente, o sea, queda hipertrófica. Lo que hago es que le quito el estímulo. Si ella hizo cambios hipertróficos porque es patológico, porque tiene una hipertensión arterial, lo que hago es que estabilizo la hipertrofia, o sea, no sigue aumentando, pero tampoco va a volver a su estado inicial. O sea, la célula no va a volver a decir, ay, no, me va a volver chiquita porque ya me quitó el estímulo. Porque es que yo realmente, cuando el paciente es hipertenso, ¿será que el vaso sanguíneo deja de tener el cambio que les conté en la media, o en la vasa vasorum deja de tener el cambio o no lo deja de tener? Lo deja de tener. Si yo soy hipertensa, ¿me deja de tener el cambio o voy a tener el cambio No, el resto de mi profe, vida? lo tiene por toda la vida. Lo tiene siempre. Lo voy a tener toda mi vida. Lo que hago es que estabilizo la enfermedad para que no siga progresando. Por eso es que los cambios en el corazón no se los puedo quitar. En cambio, en la actividad física, como es por aumento de peso o por el aumento del ejercicio que estoy haciendo, si le quito el peso, pues aquí sí la célula va a volver a su estado inicial porque no está haciendo absolutamente nada de peso. Supuestamente ya avanzó de la fase 1, de 4, en esas estadios de ayer. Y no me deja suspender la actualización. Bueno, eso es con respecto a la hipertrofia. ¿Qué pasa con la hiperplasia? Aumenta el Se da número de aumento del células. número de células. ¿Y por cuál es el mecanismo? Que puede Por generar lo nuevas células patológico. a partir de factores de crecimiento a partir de células madre tisulares o tejidos embrionarios que ya Hola, se bien. encuentran en la misma célula normal. ¿Cómo está, Auriel? Le presento al médico de Tibú. Hola, bien. ¿Tú estás bien? Miguel. Espérenme un momentico. Entonces, ¿qué me estaban diciendo? Qué pena, no les puse atención. Pues según los mecanismos puede generarse nuevas células a partir de células madre tisulares No, o no, células... señor. No, Ese que es el puede ser- mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de la hiperplasia? Profe, que pueden ser también fisiológicos o patológicos. ¿Qué? Señora, señor, qué pena. El mecanismo. Sí, O sea, que ¿cuál pueden es el ser mecanismo? que pueden ser físicos o patológicos No, también. puede ser no. ¿Cuál es el mecanismo de la hiperplasia? Porque está establecido. O sea, aquí no es de puede ser. Hormonal y compensador. Profe, No, una ¿cuál producción es el local mecanismo? aumentada de factores de crecimiento. Por aumento de factores de crecimiento. Entonces, cuando uno pregunta mecanismo, es que me lo produce. Entonces,
Si hablábamos de hipertrofia, hablábamos de que habría un sobreestiramiento o un aumento de trabajo que me estira las fibras y que me aumenta factores de crecimiento para que me produzca más fibras. Aquí, ¿cuál es el mecanismo de la hiperplasia? Que hay un aumento de factores de crecimiento y que ese aumento de factores de crecimiento lo que me va a generar es que me estimule la célula madre y se me generen células nuevas. Ese es el mecanismo que hay. Entonces, si tengo ese mecanismo, ¿qué tipo de hiperplasia puedo tener? ¿O quién me puede desencadenar la hiperplasia? Profe, pues hay hiperplasia que es fisiológica y hay hiperplasia patológica. Ajá. Entonces, la fisiológica, un ejemplo de la fisiológica. Las glándulas El mamarias, aumento de la por ejemplo. capacidad funcional. Espérenme un momentico, voy a dar aquí una indicación. Oriel, ¿me haces un favor? Esto, ¿le explicas? ¿Tenemos algo para radicar? No. Pues yo No. solamente encontré esa carpeta. Está radicado hay uno solo, sí, yo había llamado ya. Hay uno solo programa de juego. ¿Usted tiene ahorita para descargar? ¿Para hacer entrega? Para hacer entrega, de pronto tenga alguno, no creo. Y como casi Creo que todos aquí hay estamos un haciendo error. este, Aquí hay un error de un número. Ya ahorita se mira el acto con el levantamiento. El error debe ser más en la noticia criminal que en el número de cédula o que en el nombre. No, es en la cédula, número de cédula. ¿Número cero? Ah, Ah, bueno. Hay un error. ¿en el ingreso? No, en la noticia. Ah, en la noticia criminal. Ah, eso lo corrige al momento de hacer la identificación y por la identificación. Sí, es que nosotros nos digamos. No era para que le explicara lo de la erradicación en el Sí, no, está ya radicado. Bueno, jóvenes, entonces, yo tengo una hiperplasia fisiológica y una patológica. Un ejemplo de hiperplasia fisiológica. Profe, El creo aumento que de la glándula la proliferación del epitelio glandular de las mamas. Las hormonas. No, las hormonas. El cáncer, profe. Las hormonas no. El Profe, por ejemplo, adelgazamiento del útero. la durante el proliferación embarazo. del epitelio glandular de las mamas. ¿Y cuándo hay proliferación del epitelio glandular En de la las mamas? pubertad y en la si yo le digo a gestación. usted, dígame un ejemplo El de cáncer. hiperplasia fisiológica. Si usted me dice Ah, así, sí, yo sí. le digo no, porque ustedes ya son médicos. ¿Cuándo yo hago proliferación o cómo se llama ese proceso? ¿Cuando yo hago qué? ¿Cuándo hago yo hiperplasia fisiológica? En la lactancia con la liberación de la prolactina. Con la lactancia, porque es que ustedes me dicen proliferación del epitelio de las glándulas, pero es que eso tiene un nombre. Entonces, doctora, cuando la mujer está en lactancia, hace hiperplasia de la glándula mamaria. En la lactancia se hace dos tipos de hiperplasia, porque recuerden que el tejido es mixto. Yo tengo una parte epitelial y alrededor de los ductos yo tengo células musculares lisas, entonces puedo hacer cambio en la parte epitelial, hago cambios de hiperplasia y en la parte del músculo hago cambio de hipertrofia. ¿Qué pasa si le quito la hormona o después del proceso de lactancia? ¿Qué va a pasar con la glándula mamaria? Volver a su Volver a su tamaño original. Exactamente, se reduce la proliferación que tuvimos y va a volver a su estado inicial. Un ejemplo de patológica. El cáncer, profe. Cáncer, profe. No, el cáncer no es un ejemplo de hiperplasia patológica. La hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial. ¿Y por qué se da la hiperplasia endometrial? Ocurre en mujeres Tras el post. periodo menstrual, pues se registra el rápido brote de la actividad proliferativa en el endometrio. ¿Por qué se genera la hiperplasia patológica? Endometrial, qué pena. Por un desequilibrio Profe, en eso- hormonas estrógenas Por y la Ok. elevación de las concentraciones de progesterona. Eso ocurre después de la menopausia, profe. No, Por señor, la después de la regulación menopausia hormonal no, del porque ciclo menstrual. yo tengo pacientes de 30 años que tienen hiperplasia. O sea, no me digan que ocurre después de la menopausia, porque eso no es una enfermedad propia después de la menopausia. Yo puedo tener 30 años y tener hiperplasia. Por Y los yo no estoy en aumentos, menopausia. por de los cuando hay un aumentos desequilibrio. en la cantidad de estrógeno. ¿Cuál es el mecanismo por el cual ocurre la hiperplasia?
Porque hay un El aumento de hay factor de un- crecimiento. Bueno, y entonces si hay un aumento de factores de crecimiento en la hiperplasia sola, ¿cuál es el mecanismo para que se me ocurra la hiperplasia endometrial? Profe, la elevación de los estrógenos. Tú no me puedes decir elevación de estrógenos porque es que yo también puedo tener hiperplasia por elevación de progesterona. Entonces, cuando uno está hablando de ejemplos, uno pone la hiperplasia endometrial porque hay un aumento de los factores de crecimiento, ya sea estrógenos o sea ¿quién? Progestágenos. Los dos me pueden producir hiperplasia endometrial. El problema es que ¿qué? Porque el estrógeno y progestágeno son normal. ¿Cuál es el problema? ¿O ustedes en el ciclo no tienen estrógenos y progestágenos? Que deben tener cierto equilibrio para poder realizar este proceso de proliferativo normalmente. Pero ¿cuál es el problema? Que lo puede inducir diferentes patógenos como lo pueden ser los virus, del aumento de eso. No, ¿cuál es el problema? Ay, fue puta, casi parto esto. Que se Qué pena la desarrollan de forma grosería, me pegué. excesiva, ¿no? Yo me la llevé así. ¿Así se la llevó? Palacio de Gustave. Pero quiten la silla de ahí. Va a tocar quitar la silla ahí porque ya la partí. Partiendo. Qué pena con la grosería, jóvenes, casi parto aquí una cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Para nosotros es normal tener estrógenos y progestágenos o no? Sí, profe, claro. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el problema? Para yo haber hecho una hiperplasia, ¿cuál es el problema? Sería a nivel de ovarios porque secretan No, muchas ¿cuál más es el hormonas. problema? Un ¿Por qué qué? desequilibrio. Quítame lo del ovario. ¿Cuál es el problema? Que hay un Hay un aumento de la desequilibrio Porque hormonal. los ovarios, Sí, excesiva. Exactamente, hay una producción excesiva, o sea que voy a tener un aumento de ¿qué? De factores de crecimiento. Ustedes se enredan con cosas muy prácticas. O sea, si me están diciendo que la hiperplasia se produce por un aumento de factores de crecimiento y me están dando un ejemplo de hiperplasia endometrial, entonces, ¿qué es lo único que tienen que agregarle? Doctora, hay un aumento de estrógenos y progestágenos y listo ya. Un aumento que no es regulado. O sea, recuerden que nosotros normalmente tenemos estrógenos y progestágenos. Eso es lo normal. Pero nosotros eso lo tenemos regulado y cuando los tenemos regulados, no voy a hacer ninguna alteración, sobre todo una proliferación excesiva a nivel epitelial o glandular. El problema radica es cuando yo tengo un excesivo, ya sea de cualquiera de las dos, que va a hacer que empiece la proliferación anómala de mis glándulas. La hiperplasia es el único mecanismo que nosotros conocemos como un mecanismo de lesión premaligna. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir premaligno? Puede llevar a cáncer. Maligno, profe, que se puede volver maligno. ¿Qué quiere decir premaligno? Profe, que esa hiperplasia, esa acumulación de células puede generar un cáncer. Un No, carcinoma. ¿qué quiere decir premaligno? Porque yo puedo tener hiperplasia toda mi vida y no generar cáncer. ¿Qué quiere decir premaligno? Antes de Puede ser ser patológico. desarrollar. No, quítame la palabra antes de ser patológico, porque estamos hablando que la hiperplasia es patológica. Que puede volverse maligna. Antes de comprometerme la vida del paciente. No, Hay ¿qué un puede mayor ser qué? riesgo. Que tiene mayor riesgo, exactamente. O sea, cuando yo hablo de premalignidad, o sea, cuando yo le digo a una paciente que tiene una hiperplasia, las hiperplasias nosotros las dividimos en unas hiperplasias que se llaman simples y unas complejas. Como para decirles que la hiperplasia simple me dan tratamiento o me quita lo que me está generando el exceso de hormonas y vuelvo yo a mi estado inicial, normalita, porque acuérdense que es epitelio, ¿no? Y el epitelio tiene un recambio de 8 días, entonces ese sí puede volver otra vez a su estado inicial. Pero resulta que hay pacientes que tienen unas hiperplasias que nosotros llamamos complejas, que cuando veamos el capítulo de neoplasias van a ir o pueden estar acompañadas con unos cambios que se llaman displasia. Cuando esas hiperplasias vienen acompañadas de algo complejo,
esas sí tienen unos cambios que me pueden inducir o que pueden proliferar a un carcinoma in situ y luego un carcinoma infiltrante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo que la hiperplasia es premaligna, quiere decir que utiliza uno de los factores de división celular o de proliferación celular, que utiliza la vía del cáncer. Yo en el primer capítulo les había explicado algo de los receptores de estrógenos y progestágenos y algo del cáncer de mama, ¿sí recuerdan? ¿Qué decía yo de los receptores de estrógenos y progestágenos? ¿Qué hablábamos de eso? ¿Listo, doctor? ¿Ya la revisó? Sí, señor. Profe, está silenciada. Señora. Que estaba silenciada. No sabía si está diciendo algo. Que les estaba preguntando qué era lo que yo les había hablado en clase de los receptores de estrógenos y progestágenos. Que siempre hay alteraciones en esos receptores, en el receptor de membrana y en el índice de proliferación celular. Sí, pero que hablábamos de los receptores. Cuando a mí me dicen que tienen receptores de estrógenos y progestágenos positivos, ¿qué quiere decir? ¿Cáncer de mama? Que tiene mutaciones. No, ¿qué quiere decir? Que tiene algo patológico. Que las células mamarias pueden recibir señales de esos estrógenos. De esos estrógenos, ¿y qué más? Y progestágenos. Y progestágenos. Y que si recibe señales de los estrógenos y progestágenos, ¿yo qué tengo que hacerle al paciente para tratamiento? Inhibirlos. Inhibirlos. O sea que está utilizando alguna de las vías de la hiperplasia o no está utilizando alguna de las vías de la hiperplasia. Lo único que se salió Sí. Sí, profe. ¿Y cuál vía me está utilizando? ¿La simple? ¿Asociada a proteína G, profe? No. ¿Cuál estamos hablando? ¿En qué consiste la hiperplasia? ¿La vía simple, profe? ¿Qué dijimos nosotros que la hiperplasia era qué? La vía de factores de crecimiento. No. ¿Quién me produce la hiperplasia? No es vía, porque es que no es la vía de factores de crecimiento. La célula utiliza factores de crecimiento normalmente. Entonces, ¿todas las células que utilizan factores de crecimiento están en hiperplasia? No. Bueno, ¿y qué hace la diferencia para yo tener hiperplasia? La producción excesiva. La palabra excesiva es la que me hace la diferencia, porque es que todas mis células utilizan factores de crecimiento. Si ustedes me dicen, doctora, utiliza factores de crecimiento, en el parcial les queda mal. ¿Por qué les queda mal? ¿Yo les estoy preguntando fisiología o les estoy preguntando la parte patológica? La patológica. Bueno, ¿y qué hace la diferencia entre lo fisiológico y lo patológico? ¿Qué palabra?
El exceso. Las dos ¿no? utilizan Un exceso. factores de crecimiento. ¿Cuál es la palabra que hace la diferencia? Exceso. Exceso, El profe. exceso, El excesivo. exceso, un aumento del factor de crecimiento. Cuando yo les explicaba a ustedes sobre los receptores de estrógenos progestágenos en el cáncer de mama, yo les decía a ustedes que a veces las pacientes tienen un aumento del factor de crecimiento, o sea que tienen un aumento ¿de quién? De estrógenos y progestágenos. Entonces, ¿están utilizando la misma vía que utiliza la hiperplasia o no? Sí, Sí, profe. Está utilizando la misma vía, por eso es que nosotros hablamos que la hiperplasia es premaligna. O sea, el hecho de yo utilizar una de las vías de proliferación del cáncer, yo me considero que esa vía puede llegar a ser mala porque utiliza una de las vías de proliferación celular para el cáncer. O sea, el cáncer puede tener, o el cáncer se produce por un exceso de factores de crecimiento. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el exceso de factor de crecimiento, qué es lo que hace en la célula? Si yo me divido, y eso se los expliqué, si yo me divido, ¿qué hace ese exceso de factor de crecimiento en la célula? Pues va a estimular las células madres y va a generar células nuevas. ¿Qué hace? proliferación. Una división Ya celular estamos excesiva. hablando de la proliferación, pero ¿qué hace ese exceso de factor de crecimiento? Yo se los expliqué en la primera clase. Se sigue uniendo a su receptor. Se sigue uniendo al receptor. ¿Y qué ocurre? Una estimulación continua. Mal plegamiento de proteínas. ¿Qué ocurre? Yo se los Proliferación expliqué en la primera incontrolada, profe. clase. ¿Ah? Se sigue uniendo a su receptor y pues las vías de transducción están activas y se siguen activando los factores de transcripción y se siguen sintetizando más proteínas. Tú me estás hablando del ciclo normal. ¿Qué hace cuando yo tengo la persistencia? ¿Qué hago yo? Yo eso se los expliqué en la primera clase. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pasa? Proliferación Mal plegamiento incontrolada, de profe. proteínas. No, señora, mal plegamiento de proteínas es la atrofia. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un factor de crecimiento que me estimula constantemente y no me deja descansar la célula? Proliferación incontrolada, profe. Muerte, profe. Jóvenes, todavía siguen con persistencia del cero en el primer capítulo, ¿no? Segundo capítulo todavía. ¿Qué ocurre si yo tengo el factor de crecimiento y me sigue llegando un factor de crecimiento? ¿Qué pasa? Eso se los expliqué en la primera clase. ¿Qué pasa? Autocrina. No, ¿qué pasa? Eso no es. ¿Qué ocurre a nivel celular? ¿Qué pasa? La célula puede estallar, ¿La célula qué? puede estallar por tanta factor de No, crecimiento. que señor, está ¿qué llegando. pasa? Última oportunidad, ¿qué pasa? Nadie lo ha dicho. Que los puntos reguladores de la división celular, que son el P53, el retinoblastoma y el WP1, se pierden, porque la célula sigue estimulándose continuamente. Entonces, si el P53, y yo se los expliqué, y les dije, es como si ustedes me hicieran una actividad. Entonces yo me pongo a dictarles a ustedes de manera despacio cómo me van a hacer la letra si les dicto despacio, bonita o fea. Fea. ¿Cómo me hacen la letra? ¿Bonita o fea? Bonita. Si les dicto despacio. Bonita, bonita. Bonita. Y si les dicto rápido, ¿cómo me van a hacer la letra? Fea. Ah, bueno, entonces lo mismo pasa con las células. Si tú las estimulas constantemente la estás estimulando, ¿qué pasa con los puntos de control? ¿Funcionan o no funcionan? No. ¿Funcionan? No funcionan. ¿Se pueden pasar mutaciones o no se pueden pasar mutaciones? Sí, se pueden. Sí, pasar pasan mutaciones. Entonces, por eso es que la hiperplasia es un proceso premaligno, porque la hiperplasia de la célula empieza a dividirse rápido, donde los puntos de control que me regulan el ciclo celular, que me regulan que mi ADN esté normal, que me regulan que la síntesis de proteína esté adecuada, se pierden. Y si se pierden, estoy hablando de división celular, empiezo a ganar mutaciones. Y si gano mutaciones, pues a medida que voy sumando más mutaciones, me voy a volver buena o mala. 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 La célula se va a volver mala y va a aparecer el cáncer. O sea, son cosas que son, pues,
son de, entre comillas, de lógica, y además yo eso se los había explicado a ustedes en la primera clase cuando estábamos hablando de las vías de transcripción y los factores de crecimiento. Eso se los dije a ustedes, entonces no están repasando o no están leyendo los capítulos. Con la hiperplasia patológica y teniendo la misma vía, por eso es que puede hacer una transformación maligna. Si yo tengo la hiperplasia fisiológica, recuerden que en la fisiológica es en el momento en que tengo el incremento, lactancia, porque tengo la estimulación de la prolactina. El día que deje de producir prolactina, ¿qué pasa? Mis glándulas mamarias vuelven otra vez a mi estado inicial. Pero si resulta que la señora tiene un tumor en la hipófisis que produce prolactina y tú le quitas la estimulación de la producción de prolactina, ella, si la tiene sin lactancia, si tiene la producción de prolactina sin la estimulación del bebé, ¿puede producir leche o no puede producir leche? Sí, profe. Entonces son las señoras que a veces consultan porque tienen galactorrea o liberan algo de leche en la glándula mamaria. Una de las cosas que uno tiene que descartar es que no tenga un tumor a nivel de la hipófisis, generalmente un adenoma. Pero si es por lactancia, esto es una parte patológica, pero si es por lactancia, recuerden que en la lactancia yo tengo un ciclo y una parte del ciclo está dado por la succión del bebé que estimula y hace la liberación, hace toda la cadena para que en la parte de la hipófisis se libere la prolactina y así empiece la estimulación de la glándula mamaria. Ahora vamos a ver, espérenme un momento. Doctor, si quiere váyase cambiando. Oriel, una pregunta. Entonces vamos a hablar de la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? ¿Es un cambio que se produce en el tejido? Mi computador todavía sigue actualizándose después de, yo creo que dura como 3 días, me toca llevárselo a les. ¿Es un cambio que qué? Profe, usted nos decía la clase pasada que cambiaba el fenotipo de la célula. ¿Cambiaba el qué? El fenotipo de las células, de algunas células. Pero, y por eso. Y eso hace que cambie la forma. Eso hace que cambie la forma de la célula. O sea, hay un cambio en el tejido. No es la Es forma. un cambio de una célula adulta o Es un medicamentosa. cambio. Es el cambio de una célula a otra para resistir más un estímulo que se le está dando en el exterior. Profe, es Bueno, un cambio entonces, primero, ¿es un cambio de fenotipo? Sí. ¿Es un cambio para resistir el estímulo? También. Pero ojo, no es un cambio de una célula adulta. O sea, si yo ya estoy en el epitelio y soy una célula cilíndrica, yo no puedo llegar y convertirme en una célula escamosa. Las que pueden cambiar son las que hasta ahora están dividiéndose, o sea, la que empieza a originar la célula madre. Resulta que la metaplasia ocurre cuando yo tengo estimulación por factores externos. Por ejemplo, histología. ¿Cuál es el epitelio que yo tengo en la unión gastroesofágica? ¿El de transición? ¿Cuál es el epitelio que yo Epitelio tengo en la unión pseudoestratificado. gastroesofágica? Epitelio pseudoestratificado, Silvia.
Recuerden que yo por histología, ustedes ya llevan un 0 por histología. Solamente como 2 tienen algo de 5. Y este sigue siendo como evaluación de histología. ¿Cuál es el epitelio que yo tengo en la unión gastroesofágica? Epitelio escamoso o cilíndrico simple. Bueno, ¿y dónde encuentro yo el epitelio escamoso? En el esófago. En el esófago. ¿Y el epitelio cilíndrico simple? En el estómago. En el estómago. Entonces, en la unión gastroesofágica tenemos un epitelio escamoso y un epitelio cilíndrico. Resulta que en la unión gastroesofágica, si yo tengo una alteración de mi esfínter esofágico, puede ser porque quedé muy llena o puede ser porque tenga una hernia diafragmática, o puede ser porque mi esfínter esofágico es incompetente. Esto va a permitir que exista un reflujo del contenido gástrico al contenido, a la parte del esófago. ¿Quién es el que resiste lo agresivo que es el contenido gástrico? ¿Quién? Estómago. El cilíndrico simple, profe. El epitelio cilíndrico simple. Entonces tenemos un problema grande, porque el tercio distal del esófago es el epitelio escamoso. El epitelio escamoso resiste la parte de compresión, las cosas que son duras, la parte de erosión, pero la parte de acidez no es capaz de resistirlo. Entonces, cada vez que el esfínter gastroesofágico se abre, cada vez que el paciente come muy tarde en la noche y se acuesta, o si el paciente tiene una hernia diafragmática y resulta que no le permite que se cierre muy bien la parte del esfínter, eso va a permitir que el esfínter quede incompetente. Si el esfínter queda incompetente, va a permitir que el contenido gástrico suba un poquito hacia el esófago. Como el epitelio no resiste la acidez de ese contenido, ¿qué le va a pasar al epitelio? Va a transformarse en epitelio cilíndrico. No, ¿qué le pasa al epitelio? Profe, se va a dañar. Se va a dañar. ¿Cómo se llama ese proceso en patología o en histología? ¿Cómo se llama cuando se daña el epitelio o cuando se va el epitelio? ¿Metaplasia? No, señor. ¿Cómo se llama? Que tiene un nombre muy parecido cuando la tierra se mueve. ¿Cómo se llama eso? Empieza por E. Erosionar. Se erosiona. Entonces, el epitelio escamoso se erosiona. ¿Será que el epitelio escamoso tiene células madre? No. ¿Será que el epitelio escamoso tiene células madre? Sí, profe. En la lámina basal. Sí, en la zona basal, ¿no? El que me dijo que no. ¿Qué tipo de tejido es el epitelio escamoso? Jóvenes, rápido porque tengo que entrar a morgue que me están esperando. Niños, ¿qué Sí, tipo profe. de tejido es el epitelio escamoso? ¿Mm? Escucho. Es lábil, profe. Es lábil. ¿Y si es lábil, tiene células madre? Sí, señora. Sí tiene. Ah, bueno. Entonces, cuando contesten, frénense un poquito para que no contesten porque tienen los conocimientos. Entonces, resulta que la célula madre muy juiciosa vuelve otra vez. ¿Cuánto le dije yo que duraba el recambio de los epitelios? Sobre todo 8 los días. epiteliales. 8 días. 8 días. Entonces resulta que normalmente en 8 días, la célula, o sea, cada 8 días la célula madre, antes de los 8 días, porque generalmente la célula madre
convierte en una célula hijita chiquita, la cual tiene que madurar y hacer todo el proceso de maduración hasta llegar a la parte de arriba del epitelio. ¿Sí se acuerdan? Que a medida que yo voy pasando de las capas espinosa, granulosa de Malpighi, me voy madurando hasta que llegue a la parte superficial, que es la parte córnea, si es la epidermis, o parte granulosa, si es el epitelio escamoso sin queratina, y es lo que me indica que la célula está madurita. Eso demora 8 días, pero resulta que cuando se abre el esfínter y entra en contacto con el ácido, ese cambio del epitelio por lo menos ocurrió hoy y ayer yo hice el recambio. Y anoche tuve reflujo. ¿Se acortó el tiempo o no se acortó el tiempo que demoro yo en producir células? ¿O que tengo que producir células? Ayer hice recambio y anoche tuvo reflujo. Y como anoche tuve reflujo, el epitelio se erosionó. ¿Se acortó el tiempo o no se acortó el tiempo? Se acorta para adaptarse. Se acorta el tiempo. Entonces, ya el recambio no lo voy a hacer en 8 días, sino lo voy a hacer cada 4 días, o lo tengo que hacer cada 3 días, o lo tengo que hacer cada 2 días, o si el paciente tiene reflujo todo el tiempo, me toca hacer el recambio cada día, ¿cierto? Entonces, la célula madre, antes de eso, resulta que cada vez que se abre el esfínter esofágico, una de las cosas importantes es que sube el ácido. ¿El ácido qué me va a cambiar? Del ambiente, ¿qué me cambia el ácido? El pH. El pH. El pH. Entonces recuerden que la matriz extracelular del esófago, como nunca tiene contacto con el ácido, ¿qué pH debe tener la matriz extracelular del esófago? Un pH básico. pH básico, profe. Básico. Alcalino. Básico. Alcalino, muy bien. ¿Y el del estómago? Ácido. Ácido. Entonces resulta que como como se está abriendo el esfínter esofágico cada rato y el jugo gástrico está subiendo, me va a cambiar el pH de mi matriz extracelular. O sea, ya no va a ser un pH básico, sino que va a ser un pH ácido. Ojo, me cambia el pH, pero del tercio distal del esófago, no de todo el esófago, es de la parte final del esófago. Entonces la célula madre muy juiciosa vuelve otra vez y hace epitelio escamoso. ¿Qué pasa cuando vuelve y hace otra vez epitelio escamoso y se abre otra vez el esfínter? ¿Qué ocurre? Vuelve a erosionar. Se vuelve a erosionar. Entonces, ¿qué le toca otra vez hacer a la célula madre? Nuevamente recambio. Otra vez hacer recambio epitelial. Pues resulta que con el tiempo la célula madre se cansa y empieza a mirar y dice, bueno, el pH de la matriz extracelular me cambió a un pH ácido. Cada vez que yo me recambio, ya mi epitelio no resiste a lo que yo le estoy poniendo, o sea, que el epitelio escamoso no es resistente a la parte del ácido del estómago. Entonces la célula madre, que es una célula epitelial, y esto es una de las cosas que quiero que tengan claro, la metaplasia ocurre en células similares, es decir, si soy célula epitelial, me voy a cambiar por una célula epitelial. No quiere decir que yo soy una célula epitelial y me voy a cambiar a una célula del sistema nervioso central. ¿Sí me hago entender? O sea, yo voy a hacer el cambio, es por un fenotipo igual del mismo linaje mío, pero no me puedo cambiar de tejido. Entonces ya la célula madre cansada, ella se da cuenta de que no es viable seguirse produciendo o seguir produciendo células escamosas en el tercio distal del estómago. ¿Qué células son resistentes al ácido del contenido gástrico? ¿O qué epitelio es resistente al ácido del contenido gástrico? Epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico. Bueno, ¿el epitelio cilíndrico del estómago es resistente al ácido? Sí. ¿O le ayuda a alguien? Le ayudan las Le ayuda a la glándulas. persona, ¿no? ¿Ah? ¿Le ayuda a quién? Las La glándulas que secreción secretan mucosa. muco alcalino.
La secreción de moco alcalino, pero en el estómago nosotros no secretamos moco. ¿Quién le ayuda? ¿La mucosa? No. ¿Quién le ayuda? Las células de Histología. recubrimiento de superficie. No. ¿Quién le ayuda? Histología. ¿Qué hace la diferencia entre el cuerpo y el antro? Las células caliciformes, profe. Retráctese, porque si el estómago tuviera células caliciformes, no estuviera en un estómago. ¿Estuviera en dónde? ¿Quién es el que tiene células caliciformes? Intestino. Intestino. O sea que si usted tiene células caliciformes en el estómago, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué proceso de Glándulas adaptación? cardiales que secretan moco, ¿no? No. En el estómago nosotros no secretamos moco. ¿Qué secretamos en el estómago? Ácido clorhídrico. Pues ese es el ácido, pero ¿qué más secretamos en el estómago? Pectinógeno ¿Qué más? y ácidos biliares. Factor intrínseco. Los ácidos biliares no los secretamos en el estómago. Duodeno. Ah, bueno. Factor intrínseco, sí. Enzimas. Falta por ahí otra. ¿Qué más? Empieza por B. Bicarbonato. Fin. Y termina en O. Casi se los digo. Las células o las glándulas del estómago, principalmente entre las parietales, ayudan a la secreción de bicarbonato. Ese bicarbonato hace recubrimiento en las células de revestimiento. Si hace recubrimiento en las células de revestimiento, ¿qué pasa con el ácido? ¿Las daña o no las daña? No las daña. El ácido no las daña. Pero ¿quién es el que las produce? ¿El epitelio o las glándulas que están en la lámina propia? Las glándulas. Las glándulas. ¿Será que el tercio distal del esófago tiene glándulas en la lámina propia? No tiene. No, ¿Capaces profe. de producir bicarbonato? No, ¿cierto? No. Ahí sí no. Ahora sí, además del bicarbonato, hay otra cosa que recubre que lo hace resistente cuando llega al duodeno. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre el duodeno y el estómago? Que fue lo que me dijeron ahorita, que les dije que no lo había en el estómago. Las células caliciformes. Las células caliciformes. Entonces, como el duodeno no tiene glándulas que produzcan acción de bicarbonato ni que ayude a regular el pH, el duodeno sí tiene células caliciformes y ahí sí me empieza la producción de moco. Entonces, en el tercio distal del esófago yo no tengo glándulas, pero ya ha cambiado un epitelio cilíndrico. Cada vez que se abre el esfínter y ese epitelio cilíndrico tiene contacto con el esófago, sin bicarbonato y sin moco, ¿qué me va a hacer ese epitelio cilíndrico? ¿Se va o no se va? Se va a erosionar. profe. También se va a Se va a erosionar. erosionar. Entonces, ¿qué célula le hace falta para que sí se vuelva resistente? Pues ¿Qué las de- célula? ¿Qué célula le hace falta al epitelio para que se vuelva resistente al ácido del estómago? Una ¿Caliciformes? Células caliciformes. Entonces, ¿cómo quedaría el epitelio del tercio distal del esófago? ¿Cómo se llamaría entonces? Nombre y apellido Sí. completo. ¿Cilíndrico simple con células caliciformes? Entonces quedaría epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Ese epitelio en dónde es que lo encuentro normalmente? El duodeno. En el Duodeno. Intestino. ¿Pero solamente en el duodeno? En el intestino. Bueno, intestino. En A nivel el intestinal. intestino, en cualquier parte del intestino lo encuentro. Entonces, por eso, en el tercio distal del esófago, yo puedo encontrar lo que se llama metaplasia intestinal. Entonces, cuando ustedes ven un título de una biopsia del tercio distal y la doctora Lina o cualquier patólogo les pone, tiene una metaplasia intestinal, ustedes ya saben que tiene el paciente qué cosa, o qué hizo el paciente en ese tercio distal. ¿Qué hizo? Si yo te digo que tiene metaplasia intestinal. Un Cambió cambio su tejido. en la metaplasia. Cambió su tejido cilíndrico simple con células caliciformes por la erosión que había tenido. Exactamente. Entonces, ahí él cambió el fenotipo.
sea, se cambió el fenotipo a un epitelio más resistente a las condiciones que yo le estoy poniendo. Ya después de eso, de cambiar yo las condiciones, la metaplasia solita no es un cambio premaligno, porque yo puedo durar en metaplasia, por lo menos uno de los ejemplos más comunes de metaplasia es la metaplasia escamosa que ocurre en el cervix en las mujeres. Cuando nosotros, ¿cuál es el epitelio de la unión exo y endocervical? ¿Cuál es el epitelio? Epitelio estratificado plano no queratinizado en la exocervical. Y cilíndrico sirve en la endocervical. O sea que es muy similar al de ¿qué? Al de la unión gastroesofágica. Al de la unión gastroesofágica. Entonces resulta que cuando las mujeres nos desarrollamos, o sea, cuando tenemos la edad entre 10 a 14, 12 años, el epitelio endocervical, que está metido en el canal, que no tiene contacto con el canal vaginal, ni con las bacterias que están en el canal vaginal, desciende un poco por el influjo hormonal. El influjo hormonal hace que ese epitelio descienda. Resulta que el epitelio escamoso que nosotros tenemos en el exocervix es resistente a todo. ¿Qué quiere decir que es resistente a todo? Es resistente a las bacterias. Entramos a las 9, en 5 minutos, en 2 minutos. Es resistente a las bacterias, es resistente al cambio de pH, es resistente a todo. Si desciende ese epitelio cilíndrico, hay una diferencia del epitelio cilíndrico del endocervix con relación al epitelio cilíndrico del estómago. ¿Cuál es la diferencia? Y es de función. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es secretor? ¿Moco? Secretar moco. Y que secretor, entonces, generalmente puede coger y producir moco. Entonces, pero a pesar que él produzca moco, no es resistente a la acción de las bacterias ni a la acción del cambio de pH. Recuerden que las mujeres cambiamos en pH a medida que vamos en el ciclo menstrual. A veces es más alcalino, más ácido. Cuando estamos en el proceso de menstruación, el pH cambia. Entonces, cuando ese epitelio desciende y entra en contacto con bacterias, cambio de pH, ¿qué le va a pasar al epitelio endocervical que descendió? ¿Qué hablamos? Se erosiona. Eso ocurre a los 14 años, ¿no? O a los 10 años que me desarrollé. ¿Cuánto tiempo demoro yo con la menstruación? De 3 a 7 días. Teniendo cambios hormonales, más la pregunta, ¿cuánto demoro yo con los cambios hormonales para hacer menstruación? ¿Para tener menstruación o para no tener menstruación? ¿Cuánto tiempo puedo demorar? ¿Cuánto? 28 días. 28 días. O sea que ustedes se desarrollaron a los 10 años y ya son menopáusicos. No, profe, unos 30, 40 años. 30, 40 años. ¿Ah? ¿Cuánto puede demorarse? 40 años. Como 30, 40 años, imagínense. Entonces ese epitelio endocervical descendió y nosotros vamos a durar con ese influjo hormonal porque es por culpa de los estrógenos y progestágenos que él desciende. Esa morgue huele a feo. Esto que abrieron donde hacemos las necropsias, salió el olor, se nos descompuesto ayer. Me corrieron. Entonces, ese epitelio nunca se va a subir. ¿Cuándo se sube? Si el culpable de descenderlo son los estrógenos y progestágenos, ¿cuándo se sube? En la menopausia. En la menopausia, o sea que se va a subir cuando yo tengo unos 56 años. O sea que si yo me desarrollé a los 10,
y se me fue la menstruación, empecé la menopausia a los 56, ¿cuánto tiempo demoré yo con el influjo hormonal? ¿Cuánto tiempo? 50 años. 46 años. 36 años. Exactamente. Entonces, como el influjo hormonal es responsable y descendió y él va a estar en contacto, no hay tanto problema cuando recién empiezan la menstruación, entre comillas, siempre y cuando haya buena higiene, porque recuerden que hay nenas que al principio no tienen muy buena higiene, entonces uno tiene que explicarle que tienen que cambiarse la toalla entre 3 a 4 horas. Si utilizan tapones, los tampones tienen que hacer los cambios mucho más seguidos. La idea no es utilizar duchas, jabones íntimos porque pueden cambiar el pH. La idea es, entonces uno le explica al paciente. El problema es cuando la paciente empieza a tener relaciones sexuales y también el problema es cuando empieza a tener anticonceptivos. Es más factible que me cambie el pH. Entonces, todo el tiempo el epitelio va a estar en erosión, ¿cierto? O sea que imagínense, desde los 10 años el pobre epitelio no va a hacer un recambio en 8 días, sino que el epitelio va a empezar a hacer recambio en menos tiempo. Entonces ese epitelio cilíndrico dice, no es viable estar yo aquí entre los cilíndricos. ¿Por qué epitelio se va a cambiar? Que sea resistente al pH, a la flora bacteriana, que sea resistente al epitelio escamoso no queratinizado. Exactamente, entonces aquí si ustedes lo ven es al revés, ¿sí me van a entender? Si recuerdan, cuando yo me expongo al ácido en la unión gastroesofágica, es más viable yo cambiarme a un epitelio cilíndrico, simple con células caliciformes. Pero aquí en el ambiente que manejamos, que es la unión exoendocervical, en ese segmento para él es más viable cambiarse a un epitelio escamoso que resiste el pH ácido de la parte vaginal, que resiste el contacto con las bacterias y que resiste el trauma. Porque si la señora tiene relaciones sexuales o la niña tiene relaciones sexuales, hay trauma, a pesar de que no produzca sangrado, etcétera, durante el acto sexual por el contacto hay trauma y puede causar erosión del epitelio. Entonces aquí ocurrió un cambio de metaplasia. Entonces, ese cambio de metaplasia no es malo. Mire, antiguamente les digo, en el Bethesda, que se utilizaba como en los años 80, antes de la actualización del Bethesda, nosotros reportábamos en la citología cervicovaginal la metaplasia. Y los ginecólogos, cuando uno reportaba la metaplasia, lo que hacía era coger y quitarle el cervix a la paciente. Y encontraron que no era, por lo menos si es una paciente de 20 años y yo le quito el exocervix con un cono, estoy perdiendo ¿qué esfínter? ¿El interno o el externo? El externo. El externo. ¿Y qué pasa cuando yo quedo embarazada? ¿Qué puede pasar si yo quedo embarazada después de un cono? ¿Se puede salir el niño o no se puede salir el niño? Sí se podría salir. Sí se puede salir. ¿Ah? Sí se podría salir. Entonces, como pierde el esfínter en la parte externa, recuerden, al principio del embarazo no, pero a medida que el bebé va creciendo, más o menos como a partir del 5º mes, la presión en el canal endocervical es mayor. Entonces yo tengo el esfínter, o sea, el canal endocervical o el esfínter interno, y el interno a veces se entreabre y el externo es el que sostiene el embarazo. Cuando yo pierdo ese esfínter o pierdo esa capacidad, ya no tengo el esfínter, le toca al pobre interno tener toda la fuerza, que a veces no es capaz y se abre y puede perder el embarazo. Por eso las mujeres, si le hicieron cono y queda embarazada, tienen que hacerle un ciclaje. El ciclaje es que cogen un alambre y lo enrollan alrededor del cuello y como que lo amarran. Y cuando la señora ya está para hacer atención del parto, ya sea por parto vaginal principalmente, lo cortan para que el bebé pueda salir. Entonces se dieron cuenta que la metaplasia no producía nada. O sea, yo puedo tener metaplasia toda mi vida
y no me va a hacer que yo haga cáncer. En cambio, si yo tengo hiperplasia y siguen aumentando los factores de crecimiento y siguen aumentando los factores, eso va a desencadenar de que a mí sí me dé cáncer porque es que la célula va acumulando mutaciones. En cambio, aquí lo que hace la célula es que me voy a convertir en una célula más rígida, pero no me voy a cambiar a cáncer. Pero si resulta de que pasemos a la unión gastroesofágica, decimos que cambiamos de fenotipo, ¿cierto? Que el señor tiene reflujo. Si el señor no controla su reflujo y se sigue erosionando, eso me va a causar una inflamación. Para que las células se dividan más rápido, ¿qué necesita? ¿Un ambiente adecuado? Sí, pero ¿qué necesito yo para dividirme más rápido? Para hacer un recambio rápido, ¿yo qué necesito? Nutrientes. Factor de crecimiento. Factor de crecimiento, sí señor, yo puedo tener los nutrientes, pero si no tengo factor de crecimiento no me va a dividir. ¿Qué pasa si yo, por lo menos, usted se forma hoy y en la tarde vuelvo y me erosiono? Y me toca volver a producir otra célula en corto tiempo. ¿Qué empieza a pasar en la célula? ¿Los factores de crecimiento pueden disminuir de cierta manera al ser utilizados tan rápido? No, porque recuerda que eso es retroalimentación negativa. Si yo ¿La lo célula puede necesito, mutar? Errores, profe. ¿La célula puede mutar? Se la acortan los célula puede telómeros. mutar porque ¿qué pasa? ¿Por qué puede mutar? Porque está haciendo muchos cambios Y Los factores, las regiones reguladoras y no puede tener funcionarían bien, como la P53. O sea, recuerden que el hecho de que yo me erosione, todas las células para poder seguir necesitan de factores de crecimiento. Si yo me erosiono como tal, esa erosión va a ser de que salga factores de crecimiento, pero es que yo me estoy erosionando. Normalmente el factor de crecimiento sale cada 8 días. Si yo me estoy erosionando, empieza a salir cada día o cada 2 días, dependiendo del tiempo que yo me demoro en erosionar. Si yo me estoy erosionando cada día o cada mediodía, la célula va a ser estimulada muy rápidamente para hacer la división celular. Entonces, la célula, si todo el proceso la célula muy juiciosa lo hacía en 8 días sin ningún problema, es decir, es decir que la célula se demora 8 días haciendo el ciclo normal y previniendo que haya errores. Si yo ya no lo puedo hacer en 8 días, sino que lo tengo que hacer en 2 días o lo tengo que hacer en un día, ¿qué pasa con esa prevención de errores? ¿Qué puede pasar? Va a ser más frecuente. ¿Más frecuente qué? ¿Los errores o Van a la ser más prevención? frecuentes los errores. A la Los prevención. errores. Propensa a Más errores. probabilidad de que haya más errores. Exactamente. Entonces, cuando eso pasa, cuando empiezan a haber más errores en la parte del ciclo, empiezan a haber cambios en la célula. Entonces, eso no quiere decir que la metaplasia por sí sola se me volvió mala, sino que es que la célula en el momento en que se está dividiendo empieza a tener cambios y ahí es cuando yo empiezo a tener un nombrecito que se llama displasia. Cuando yo doy el reporte de la metaplasia, por lo menos en el tercio distal y digo, tiene metaplasia intestinal, yo le tengo que decir al médico si tiene displasia o no tiene displasia. Cuando uno le dice al médico, al gastroenterólogo, que el paciente tiene metaplasia, lo que hace el gastroenterólogo es que yo le pongo por lo menos metaplasia intestinal sin displasia. El gastroenterólogo sabe que tiene que hacerle nuevo control al paciente en 6 meses. Ya no se gana la endoscopia en un año, sino que se gana la endoscopia en 6 meses. Y si yo le digo al gastroenterólogo que el paciente tiene una displasia de alto grado o una displasia de bajo grado, ya al gastroenterólogo le toca hacer procedimientos de tratar de quitar esa displasia, o sea, de quitarle el segmento, ya sea con una mucosectomía, quitando la mucosa con el aparatico,
para que no se le convierta en cáncer. Entonces, cuando yo sí digo que tiene displasia, la metaplasia sí es premaligna. Pero si está la metaplasia solita, no se considera premaligna. ¿Sí me entendieron esa parte o no? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, claro como el agua. Esto sí está sucio. Bueno. Y por último, ¿qué pasa en la parte de la atrofia? ¿Qué vía se utiliza para yo hacer atrofia? ¿Qué vía se utiliza? En atrofia, profe. Para hacer atrofia, sí, señor. La vía ¿Qué de vía la utilizo? proteosoma. La vía de la proteosoma. Sí, señora, la vía de la ubiquitina proteosoma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué hace esta vía? Pues la ubiquitina marca pues, a la proteína que va a ser degradada en el proteosoma. Algo así. O sea que es la proteína que está mal, ¿qué? Mal Plegada. 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 Mal plegada. O sea que ella va muy pegadito con la mal producción de proteínas. Entonces, si yo tengo la proteína mal plegada y empieza la activación, cuando se activa la vía de la ubiquitina proteosoma, cuando se activa esta vía, generalmente la célula es porque ya no tiene ¿qué? ¿Qué no le llega? Aminoácidos esenciales. Nutrientes. Aminoácidos esenciales. No le llegan los nutrientes y la otra es que no tiene las mismas funciones porque está dormidita tratando de mantener su integridad con lo que le llega. Esa vía, ¿para qué se emplea? ¿O para qué se hace esa vía? ¿Para qué existe la vía de la ubiquitina proteosoma? ¿O cuál es la función de Degradar las Degradar las proteínas mal proteínas mal plegadas. ¿Y tú qué haces con lo que me produce? O sea, el producto final de esa degradación, ¿qué hago con él? Puede reutilizarse si no se... Gluconeogénesis. Sí, pero ¿qué más hago? ¿Para qué lo utilizo? Autofagia. ¿Qué produzco? ¿Se, ¿O cuál es el se producto reutiliza final de- para crear nuevas proteínas? Bien sintetizadas. para crear más proteínas? ¿Pero qué le pasa a esas proteínas? Que también quedan mal plegadas, pues porque no tienen los nutrientes aún. Entonces van a quedar mal plegadas porque no tienen los nutrientes. Entonces, ¿se vuelve un ciclo vicioso o no se vuelve un ciclo vicioso? Se vuelve un ciclo vicioso. Se vuelve, bro. Bueno, entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá porque ya los chicos me están esperando aquí para entrar a morgue. Vale, profe. Me van a fusilar. Bueno, profe. Entonces, porque es que estamos sin aire y si se me hace más tarde, se hace más caliente la morgue y como nos toca entrar tan disfrazados, se imaginarán que nos vamos a hacer. Ustedes ya me están mirando como que doctora, nos vamos a hacer más tarde. Entonces nos vemos, qué pena con ustedes, con decirles que mi computador todavía se sigue actualizando, me toca llevárselo otra vez al ingeniero, porque no avanza la actualización. No pude mandar ni siquiera las diapositivas. Entonces, y nos vemos el lunes en clase. Se cuidan. Porfa, revisen revisen los capítulos que si ustedes se dan cuenta, casi todo es repetición de la repetición. ¿Oyeron? Sí, señora. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Profe, hasta luego. gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.